Hoy en día, admiramos la belleza de Ámsterdam, sus casas icónicas y el encanto de sus canales. Pero hay mucho, mucho más detrás de esta ciudad. Ámsterdam no solo es un destino turístico, sino el punto de partida de una de las mayores aventuras de la historia: el surgimiento del capitalismo liberal, la expansión del comercio mundial y el nacimiento de la ciudad global. Un conjunto de circunstancias únicas que rara vez se han visto en la historia de la humanidad, pero que transformaron el mundo para siempre. A finales del siglo XVI, Ámsterdam era apenas una pequeña ciudad de 30.000 habitantes. En comparación con las grandes potencias europeas, no tenía un papel destacado. Sin embargo, un grupo de hombres se reunió una mañana de primavera de 1594, cerca de la Plaza Dam, el corazón de la ciudad. No sabían que aquella reunión marcaría el inicio de un imperio comercial que dominaría los mares. El encuentro tuvo lugar en la casa de Marten Spiel, un cervecero local. Junto a él se sentaban comerciantes de madera, sal y arenque, productos en los que Ámsterdam se había especializado. Pero había un problema: sus barcos estaban excluidos del comercio de especias con Asia, el negocio más lucrativo del momento. El monopolio de este comercio estaba en manos de Portugal, que controlaba la ruta marítima con una vasta red de puestos comerciales y bases militares. Para estos hombres, el plan era claro: debían romper el monopolio portugués y abrirse camino en el comercio con Asia. La ciudad había crecido, tenía dinero y la capacidad de construir barcos. Todos los ingredientes estaban listos para intentarlo. Uno de los participantes, Dirk van Os, un comerciante dinámico y visionario, había huido de Amberes tras la devastación causada por la guerra en los Países Bajos. Como muchos otros refugiados, vio en Ámsterdam una oportunidad para reconstruir su vida y, de paso, desafiar las reglas del comercio mundial. El contexto de la reunión estaba marcado por la guerra de independencia de los Países Bajos contra el Imperio Español. Por un lado, Guillermo de Orange encabezaba a los protestantes holandeses. Por otro, Felipe II de España, un rey católico y uno de los hombres más poderosos del mundo, luchaba por mantener el control de la región. Cuando los rebeldes lograron la independencia del norte, muchas de las ciudades del sur, como Amberes y Flandes, quedaron bajo dominio español. Amberes, que había sido la capital comercial de Europa, fue saqueada y perdió su poder. Pero aquí es donde Felipe II cometió un error fatal. Permitió que los comerciantes y empresarios de Amberes eligieran entre quedarse bajo su dominio o marcharse, llevándose sus fortunas y negocios. La mitad de la población eligió irse, y muchos de ellos se establecieron en Ámsterdam, llevando consigo su experiencia en comercio y finanzas. Fue un golpe maestro para la pequeña ciudad del norte. De la noche a la mañana, Ámsterdam se llenó de comerciantes experimentados que transformaron su economía. Aquellos refugiados no tardaron en ver una oportunidad en el comercio de especias y comenzaron a organizar expediciones para desafiar el dominio portugués. Para hacer esto posible, contrataron a Cornelis de Houtman, un espía holandés que había pasado años infiltrado en Lisboa, estudiando los mercados y rutas de los portugueses. Con su conocimiento, se organizó la primera expedición con destino a Asia. Fue una empresa arriesgada. Los portugueses tenían una armada poderosa y no dudarían en hundir cualquier barco enemigo. El viaje fue una pesadilla. La tripulación sufrió enfermedades como el escorbuto, motines y enfrentamientos con fuerzas hostiles. Al llegar a Java, en Indonesia, fueron recibidos con hostilidad por el sultán local y terminaron encarcelados. A pesar de todo, lograron escapar y regresar a Ámsterdam en 1597, con solo un puñado de tripulantes y unos pocos sacos de especias. Para cualquier otra ciudad, esta expedición habría sido un fracaso total. Pero para Ámsterdam fue una señal de que el monopolio portugués podía ser desafiado. Pero para dominar los mares, Ámsterdam necesitaba barcos, muchos barcos. Y justo en ese momento, un hombre llamado Cornelis Cornelis encontró la clave: la energía del viento. Hasta ese momento, cortar tablones de madera para construir barcos era un proceso lento y manual. Pero Cornelis inventó un mecanismo revolucionario, el cigüeñal, que permitía utilizar molinos de viento para cortar madera 30 veces más rápido. Esta innovación cambió la industria naval para siempre.
Ámsterdam se convirtió en el astillero más avanzado de Europa, capaz de producir barcos en masa a un costo reducido. Con esta ventaja, los holandeses empezaron a construir una flota comercial que superaría a la de cualquier otra nación. En los siguientes años, docenas de expediciones partieron hacia Asia. Los barcos regresaban cargados de especias, generando fortunas inimaginables. El comercio con Asia trajo a la ciudad 9 millones de florines, una suma que equivalía a la totalidad de la deuda nacional de los Países Bajos en su guerra contra España. Pero este éxito tenía un problema. Demasiadas empresas estaban compitiendo entre sí, lo que elevaba los precios en Asia y provocaba conflictos con los portugueses. La solución era clara: unir todas las compañías en una sola entidad. En 1602 se creó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la primera empresa multinacional de la historia. Fue la primera corporación en emitir acciones, lo que permitió que cualquier ciudadano, desde ricos comerciantes hasta simples carpinteros, invirtiera en la empresa. Para gestionar este enorme volumen de inversión, se necesitaba un mercado donde los accionistas pudieran comprar y vender sus participaciones. Así nació la Bolsa de Ámsterdam, la primera bolsa de valores del mundo. Ubicada en el corazón de la ciudad, este centro financiero se convirtió en un modelo que luego se replicaría en Londres y Nueva York. El crecimiento de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y la Bolsa de Valores catapultó a Ámsterdam al centro del comercio mundial. Con más de 100 barcos navegando hacia Asia cada año, la ciudad se convirtió en la capital del capitalismo y sentó las bases de la economía moderna. El crecimiento económico de Ámsterdam trajo consigo una transformación urbana sin precedentes. En solo 30 años, la ciudad duplicó su tamaño, construyó más de 100 puentes y 3.000 casas. Surgió el icónico sistema de canales que la convertiría en una de las ciudades más bellas y funcionales del mundo. Pero Ámsterdam no solo crecía en Europa. En 1624, la BOC decidió expandirse al continente americano, fundando una nueva colonia, Nueva Ámsterdam, que más tarde se convertiría en la ciudad de Nueva York. Mientras Ámsterdam se expandía como potencia comercial, en Londres, la rivalidad con los holandeses crecía. Los ingleses querían su propia ruta hacia Asia, y para ello contrataron al navegante Henry Hudson. Su misión era encontrar un atajo por el norte de Rusia, pero sus intentos fracasaron. Frustrado con la falta de apoyo en Inglaterra, Hudson fue abordado por Emanuel van Meteren, el cónsul neerlandés en Londres, quien le ofreció financiamiento para su expedición si trabajaba para la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Hudson aceptó, y en 1609 zarpó con un solo objetivo: encontrar una ruta marítima que conectara Europa con Asia, atravesando América. Hudson navegó hasta la actual Nueva York, donde exploró un río al que hoy conocemos como el río Hudson. Creyó que podría llevarlo al otro lado del continente, pero tras días de navegación, se dio cuenta de que no era un paso transitable. Sin embargo, el área estaba llena de recursos valiosos, especialmente castores, cuya piel tenía una gran demanda en Europa. Sin encontrar el camino hacia Asia, Hudson regresó a Ámsterdam con una nueva propuesta: colonizar la región y monopolizar el comercio de pieles con los nativos americanos. Aunque la expedición no había logrado su objetivo original, el descubrimiento de esta nueva región cambió el curso de la historia. En 1624, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, Varoot Biruaes, fue fundada para encargarse del comercio con América y África. Ese mismo año, los holandeses establecieron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, la cual más tarde se convertiría en la actual ciudad de Nueva York. Mientras Ámsterdam consolidaba su dominio comercial, Londres comenzó a construir las bases de su propio imperio económico. Todo comenzó con un cambio crucial en su economía: la industria textil. Durante la Edad Media, Inglaterra había sido un exportador de lana en bruto, enviándola a Holanda y Flandes para ser transformada en telas de alta calidad. Sin embargo, en el siglo XVII, los ingleses decidieron traer a sus propios tejedores desde Holanda y Francia, lo que permitió que la industria textil creciera dentro de Londres. Esta transformación económica convirtió a la ciudad en un centro financiero emergente.
La población de Londres se duplicó en solo 50 años, alcanzando los 500.000 habitantes a mediados del siglo XVII. Su puerto se convirtió en uno de los más activos de Europa, permitiendo la exportación de bienes a todo el mundo. El control del dinero. El nacimiento de los bancos modernos. Para financiar su crecimiento, Londres necesitaba una estructura financiera más sofisticada. A diferencia de Ámsterdam, donde la bolsa de valores ya funcionaba desde 1602, en Inglaterra los negocios aún se realizaban en tabernas y cafeterías. Sin embargo, esto cambió con la llegada de los banqueros judíos lombardos. Tras la ejecución del rey Carlos I en 1649 y el ascenso de Oliver Cromwell, Inglaterra permitió el regreso de los judíos expulsados siglos antes. Muchos de ellos se instalaron en Lombard Street, una calle en el centro de la ciudad que pronto se convirtió en el corazón financiero de Londres. Estos comerciantes no solo introdujeron nuevas técnicas bancarias, sino que también establecieron la costumbre de utilizar símbolos en lugar de nombres para identificar sus negocios. Así nació el concepto de los logotipos comerciales. Algunos de estos signos, como el gato y el violín, aún pueden verse en la actualidad en los bancos de la City de Londres. Con este nuevo sistema financiero, Londres empezó a atraer cada vez más inversores y comerciantes. En menos de un siglo, la ciudad se convirtió en un centro financiero global, rivalizando con Ámsterdam. La primera guerra comercial entre Ámsterdam y Londres. A medida que Londres crecía en poder económico, su relación con Ámsterdam se volvió cada vez más tensa. Ambas ciudades querían dominar el comercio mundial, y la lucha por el control de las rutas marítimas se convirtió en un conflicto inevitable. En 1652 estalló la Primera Guerra Anglo-Holandesa, una serie de enfrentamientos navales entre las flotas de ambas naciones. Aunque los holandeses tenían más experiencia en el comercio marítimo, los ingleses desarrollaron una táctica efectiva. En lugar de atacar los barcos individuales, atacaban sus convoyes comerciales. Ámsterdam sufrió fuertes pérdidas, y en 1654 se vio obligada a firmar un tratado de paz que le daba a Inglaterra ventaja en el comercio global. Pero esta no sería la última vez que ambas ciudades chocarían. Las tensiones continuaron durante las siguientes décadas y culminaron en la Revolución Gloriosa de 1688, cuando un holandés, Guillermo de Orange, se convirtió en rey de Inglaterra. Con este cambio, Londres y Ámsterdam dejaron de ser enemigos y se convirtieron en socios comerciales. Sin embargo, la balanza del poder pronto empezó a inclinarse a favor de Londres. A finales del siglo XVII, la economía inglesa había superado a la de Ámsterdam. Gracias a su crecimiento financiero, su industria textil y su poderosa armada, Londres emergió como el nuevo centro del comercio mundial. El ascenso de Ámsterdam y Londres no solo marcó el inicio del comercio global, sino que estableció los fundamentos del capitalismo moderno. La creación de la bolsa de valores, las primeras multinacionales y el auge de los bancos sentaron las bases de la economía que conocemos hoy. Ámsterdam, con su espíritu innovador y su tolerancia, allanó el camino para el crecimiento de las ciudades modernas. Aunque Londres finalmente la superó, el legado de la capital holandesa sigue presente en el mundo. Desde Nueva York hasta Hong Kong, muchas de las grandes ciudades actuales siguen los principios que Ámsterdam estableció hace más de 400 años. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿podría alguna ciudad del siglo XXI replicar lo que Ámsterdam y Londres lograron en su época dorada? La historia, como siempre, está por escribirse.